En teoría, el baloncesto internacional cada vez está recortando más espacio a la NBA y al baloncesto americano en general. Ya desde hace bastantes años es muy común ver a extranjeros en la primera competición de baloncesto americana. Y en los últimos años incluso hemos visto como algunos de estos jugadores son incluso MVPs. Pero, ¿y si esto no fuese del todo así? ¿Y si el baloncesto americano estuviese haciendo una serie de movimientos para controlar todavía más el baloncesto mundial? Hoy vamos a hablar de este tema y del futuro del básquet. A principios del siglo XXI se produjo un cambio de paradigma en el baloncesto internacional. Los europeos Nowitzki, Gasol o en menor medida Stojakovic más otros americanos como Manu Ginobili o Steve Nash hicieron común que hubiese jugadores no estadounidenses entre los mejores del mundo, entre los mejores de la NBA. Estos consiguieron lo que, por diversas razones, no consiguieron lograr jugadores como Arvydas Sabonis, Oscar Smith o Drazen Petrovic. Sumaron un montón de All-Stars, sumaron títulos y consiguieron el respeto de los jugadores estadounidenses, lo cual sin duda era algo bastante complicado viendo la trayectoria que tenía el básquet internacional hasta ese momento. En la actualidad vivimos una especie de segunda edad dorada del baloncesto internacional, con jugadores como el serbio Nikola Jokic, el griego Antetokounmpo o el camerunés Joel Embiid. Estos jugadores han logrado todavía más MVPs, han conseguido títulos y han conseguido ser considerados los mejores del mundo. Es decir, ya no es que sean figuras destacadas como podían ser Ginobili o Pau Gasol en su momento, sino que ya estamos hablando de que forman parte de ese selecto grupo que opta año tras año a ser nombrado MVP. Viendo esta situación, sí que podemos decir que las cosas en los últimos 20-25 años han cambiado enormemente y que cada vez el baloncesto internacional, no solo el europeo, está más cerca del americano, como se lleva profetizando desde hace ya bastante tiempo. Pero esto no va a mantenerse para siempre. ¿Por qué? Porque la NBA nunca va a querer perder esta primacía que tiene dentro del básquet mundial. Lo primero que hay que decir es que la NBA todavía es inalcanzable para la Euroliga o cualquier otro tipo de competición. Es decir, a nivel de organización, a nivel de liga, a nivel de clubs, a todos los niveles está muy por encima. Es decir, que todavía no podemos ni siquiera atrevernos a comparar a ninguna competición con la primera división americana. De hecho, es que son los propios jugadores internacionales los que quieren ir a jugar a la NBA porque se entiende que es allí donde debes estar si quieres ser uno de los mejores del mundo. Eso sí, Europa, por ejemplo, se ha ganado el respeto de los estadounidenses a nivel formativo. El mejor ejemplo puede ser Nikola Jokic, ya que es una perfecta fusión del baloncesto NBA con el baloncesto FIBA. En Estados Unidos es donde han conseguido que este jugador alcance su mejor nivel, pero esos fundamentos que le permiten pasar, rebotear, anotar, hacer que sus compañeros sean mejores, provienen de Europa. Es decir, mezcla ese individualismo y esa capacidad de desarrollar el talento que tienen en Estados Unidos con el juego en equipo que es santo y seña del baloncesto europeo. El baloncesto europeo es un auténtico caramelo para la NBA. Tenemos casos de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, a Luka Doncic, que llegó después de dominar en Europa. Tenemos a Giannis Antetokounmpo, que fue fichado después de prácticamente no haber debutado como profesional, pero con unas condiciones espectaculares. O el reciente caso de Wembanyama, que directamente ha tenido una temporada donde se fue preparando para llegar a la NBA, rechazando jugar en la Euroliga para pasar a jugar a un equipo peor, pero donde podía desarrollar todo su talento. Pero, ¿y si la NBA, y si el baloncesto estadounidense consiguiese controlar el talento europeo antes de que estos jugasen como profesionales? Esto es uno de los objetivos de la NCAA, es decir, del baloncesto universitario americano. La NCAA era una especie de remanente de cómo era antes el baloncesto, ya que
no se permitía que los jugadores ganasen dinero. Se diferenciaba así del baloncesto profesional, que era la NBA o la ABA durante otra época, del baloncesto universitario, donde en teoría lo importante era la parte formativa, tanto a nivel de estudios como sobre todo a nivel deportivo. Se ha permitido a los jugadores de la liga universitaria cobrar dinero no de las propias instituciones universitarias, sino de patrocinadores externos. Se entiende todavía, o se quiere conservar ese espíritu de que un jugador tiene que elegir una universidad u otra según el programa deportivo, no según el dinero que vaya a ganar. A nivel estadounidense cambia poco la cosa en cuanto a organización o a nivel deportivo. Simplemente va a permitir que algunos jugadores que estén en la universidad, que ya son mediáticamente conocidos dentro del país, ganen dinero por su trabajo. Pero a nivel internacional puede haber un vuelco importante y vamos a hablar de una figura concreta. Aday Mara, el pívot que hasta este año había jugado en el Zaragoza, se ha marchado a UCLA, es decir, la Universidad de California, Los Ángeles. Él hasta este momento había jugado en la cantera del Zaragoza, incluso habiendo jugado ya bastantes partidos con el primer equipo del club en ACB. ¿Qué sucede? Que él ha preferido irse a Estados Unidos con 18 años para continuar allí su formación. Primero, para conseguir adaptarse antes al baloncesto estadounidense y también porque en realidad le van a estar pagando un dinero que no va a conseguir ganar en España, al menos en el Zaragoza. Esto es una auténtica faena para muchos equipos a nivel internacional, ya que van a ver cómo algunas de sus mejores promesas se marchan a Estados Unidos gratis con solo 18 años, cuando en otras condiciones hubiesen seguido en sus clubs algún tiempo más y hubiesen abandonado su equipo a cambio de una retribución económica. Además, antes era apenas un puñado de jugadores internacionales los que se iban cada año a la NBA, cuando ahora va a haber muchos más, porque no solo vamos a tener los que se van a la NBA, sino los que se van a ir a la NCAA. Sí que hay que decir que ya desde hace mucho tiempo en la competición universitaria siempre ha habido bastantes extranjeros, es decir, no podemos decir que sea un fenómeno que haya comenzado hace unos pocos años. Ya en los años 80 o 90 tenemos muchísimos casos. Por poner un ejemplo, tenemos a Sarunas Jasikevicius, que en parte se formó en Estados Unidos. Pero lo que no hemos visto hasta este momento es que los jugadores más talentosos de Europa y de otros lados se puedan ir a la NBA sin intentar, al menos durante unos años, competir a gran nivel dentro de la Euroliga o de otras ligas competitivas a nivel internacional. Además de la NCAA, también hay otras opciones dentro de Estados Unidos para que lleguen jugadores internacionales. Tenemos el equipo Ignite dentro de la G-League, la Liga de Desarrollo de la NBA, y también una serie de ligas que se están convirtiendo también en una opción para estos jóvenes, como por ejemplo la Overtime Elite, una liga en la que compite, por ejemplo, actualmente Izan Almansa y de la que ya han salido algunos jugadores que han sido drafteados recientemente. Pero esto que he contado solo es una pata dentro de este intento de controlar el talento internacional. Ahora nos vamos a ir a otro continente, nos vamos a ir a África, que es donde en gran parte considera que está el futuro del baloncesto, la propia NBA. En 2021 se comenzó a disputar la BAL, que es la Basketball Africa League. Hasta el momento se han disputado 3 ediciones en las que han ganado 2 equipos egipcios y otro equipo tunecino, y compiten equipos de Mozambique, Guinea, Ruanda, Túnez, Angola, Senegal, Egipto, Sudáfrica, Uganda, Costa de Marfil, Mali y Nigeria. Esta liga está sustentada tanto por la NBA como por la FIBA, lo cual es bastante extraño. O quizás no lo sea tanto, porque desde hace ya bastante tiempo la NBA tiene cierta fijación en África. Han realizado grandes labores humanitarias en este país. Además,
de que se han disputado partidos con la presencia de jugadores de la NBA en suelo africano. Sin duda es un mercado muy interesante para la propia NBA y también para el baloncesto. Por lo general, el talento africano pasaba primeramente por Europa, donde se comenzaba a formar, y después de ahí podía dar el salto a Estados Unidos. Pero ahora lo que pretende la NBA es crear una estructura a nivel deportivo dentro de África que permita captar a estos talentos que vayan surgiendo. Lo cierto es que para un deporte como el baloncesto, donde la altura es muy importante, el continente africano puede ofrecerte posibilidades que no hay en otros continentes. Sin duda, países como por ejemplo Sudán del Sur, donde existen tribus que tienen una altura media de más de 1,90 m, pueden ser interesantes de cara al futuro. Quizás a nivel deportivo no llegue a nada, pero sin duda creo que a nivel simbólico tiene mucho sentido que la NBA quiera tener presencia en África, dado que la mayoría de sus jugadores tienen un origen afroamericano. Ha habido bastante confianza además en este proyecto, o al menos gente que también ha considerado que deben ser parte de él. Tenemos a inversores como Dikembe Mutombo, que tiene origen congoleño, Lowell Deng, que aunque ha jugado por Gran Bretaña, tiene origen en Sudán del Sur, Joakim Noah, que tiene origen camerunés, o incluso el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que veamos la entidad que tiene este proyecto. Aunque sin duda es la NCAA la herramienta más importante para captar talento internacional, más este otro proyecto que quizás sea más bien simbólico en África, también hay otros lugares del mundo donde el baloncesto de Estados Unidos está poniendo sus ojos, y uno de ellos también es Australia. Australia es una isla, no solo literalmente, sino también dentro del mundo del básquet. Se encuentra rodeado de países donde el baloncesto no es para nada un deporte muy desarrollado, ya que ni en Nueva Zelanda ni tampoco en el sureste asiático hay gran tradición o gran inversión en baloncesto, al menos recientemente, quitando en quizás Filipinas, donde sí que es un deporte muy importante. Los mejores talentos de Canadá y el Caribe tradicionalmente se iban a Estados Unidos, mientras que el talento sudamericano se iba a Europa. Pero, ¿qué pasa con los jugadores australianos? El baloncesto Aussie es, a nivel de selecciones, uno de los mejores del mundo, y sus mejores jugadores tradicionalmente se iban a jugar primeramente a Estados Unidos y no a Europa. Pero el baloncesto australiano quiere cambiar el sentido de este flujo de talento y quiere atraer a jugadores internacionales a su competición, a la NBL, a través del llamado Next Stars Program. Este programa tiene en gran parte la intención de cambiar el sentido del flujo de talento para que llegue a Australia. De hecho, por ejemplo, la Melo Ball jugó durante una temporada en Australia antes de marcharse a la NBA, y como él, otros jugadores que también han sido drafteados. En el pasado, Brandon Jennings abrió una puerta a hacer las cosas de otra manera, al fichar por la Lotomática de Roma, un equipo que competía en Euroliga ese año. Pero la experiencia de Jennings no fue muy halagüeña, ya que con 18 años no pudo competir dentro del duro baloncesto europeo. Sin embargo, una liga de menor nivel, como la australiana, puede permitir a determinados talentos tener un primer acercamiento al baloncesto profesional antes de ir a la NBA. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues principalmente que el baloncesto estadounidense sigue siendo el que marca la pauta a nivel global y además pretende adaptarse a los tiempos que corre para no perder esta superioridad que ha mantenido desde el principio de la historia del baloncesto. Si estos cambios tienen éxito, pasaremos de un mundo del baloncesto más bien lineal, por así denominarlo,
en el que la NBA era el objetivo final y el que había unos pocos caminos para llegar a este objetivo, tales como la liga universitaria o tener éxito en alguna competición internacional, a un mundo del baloncesto con muchos más caminos para lograr este objetivo. En teoría, cada vez veremos a más grandes promesas internacionales irse a jugar a la NCAA y a los grandes prospectos de Estados Unidos optar por alternativas no universitarias, ya sea dentro de los propios Estados Unidos, en la G League o en estas ligas de desarrollo que he comentado, o quizás también fuera del país, como esta opción en Australia que hemos dicho en este vídeo. Así que Estados Unidos sigue marcando la pauta, solo que se están produciendo una serie de cambios, pero el objetivo será el mismo, que es que la NBA seguirá siendo la competición más fuerte, sin ningún tipo de duda. Solo que vamos a pasar de un modelo más clásico a un modelo mucho más complejo en el que los jugadores van a tener muchas más opciones diversas de desarrollarse, pero todo con el objetivo final de la NBA. Eso sí que no va a cambiar nunca. Y cerramos con el caso de Ethan Almansa, del que ya he hablado en este mismo vídeo, pero que muestra muy bien cómo puede ser el futuro para los jugadores internacionales. Este jugador español, nacido en Murcia, pasó por la cantera del Real Madrid, quizás una de las mejores canteras a nivel mundial fuera de Estados Unidos. Pues este jugador, que en Europa hubiese tenido un futuro enorme, no dudó ni un segundo en aprovechar que tiene la doble nacionalidad estadounidense para irse a jugar a la Overtime Elite, la liga que ya he mencionado. Una vez ha cumplido los 18 años, ha decidido jugar en el equipo Ignite de la G League. ¿Qué sucede con esto? Que para el baloncesto europeo no es nada normal que un talento como él, que ha conseguido títulos incluso de MVPs en algunos torneos internacionales, opte por este singular camino. Es el primer ejemplo de, supongo, muchos. Así que habrá que irse acostumbrando a que cada vez más veamos a europeos jóvenes en Estados Unidos y también, por qué no decirlo, quizás a algunos estadounidenses jóvenes de nivel en otras competiciones internacionales.